Este artículo es del año 2024 y el objetivo principal planteado fue evaluar el efecto de la malaria en los parámetros básicos de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina y el INR. Dentro de los métodos empleados para lograr aquel objetivo fue que realizaron un estudio transversal entre enero a marzo del año 2020. Trabajaron con 120 participantes, dentro de los cuales 60 estaban infectados con Plasmodium y 60 eran controles. El análisis se realizó con Humaklot, DuPlas y SPSS, la versión 21. Los resultados obtenidos fueron que aquellos pacientes que tenían malaria presentaron los valores más altos de la PT, de la APTT y el INR, y el nivel de parasitemia se asoció con una mayor prolongación del tiempo de protrombina, el INR, mientras que fue indiferente el TTPA. Así también como en el caso de la especie Plasmodium, se vio que influía sobre las prolongaciones o los tiempos el tiempo de protrombina, el INR, mientras que no era tan condicionante al TTPA o el tiempo parcial de tromboplastina. Y concluyeron a partir de aquellos resultados que la malaria producía alteraciones significativas en la coagulación, que a mayor parasitemia existía un mayor tiempo de coagulación y por ende un mayor riesgo de sangrado en los pacientes. Y por último, el tiempo de protrombina y el INR iban a variar según la especie, donde habían en mayor proporción pacientes afectados con Plasmodium falciparum. Y por último, el TTPA no mostraron diferencias relevantes. Y eso es en cuanto a los puntos más importantes del artículo, doctora. Danixa, sí, doctora. Dentro de la revisión, ¿pudiste identificar el mecanismo a partir del cual hay una prolongación del tiempo de protrombina? ¿A qué lo atribuyeron? Se menciona en el artículo que hay una inhibición del anticoagulante de la protrombina. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Te acuerdas de la vía extrínseca de la coagulación? Bien. ¿Alguien de ustedes va a hacer el repaso de las vías clásicas de las cascadas de coagulación? De repente, quienes están siendo responsables de las pruebas de laboratorio en el caso clínico. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en este artículo es que tenemos que analizar en realidad por qué se produjo esta observación, ¿no? Fueron 60 pacientes con Plasmodium y 60 controles. Entendemos de que hubo, ¿no?, una diferencia aparentemente significativa del tiempo de protrombina de los pacientes parasitados respecto a los controles. Y esta mayor prolongación estuvo asociada a la mayor severidad de la parasitemia, ¿no? Nosotros consideramos de que el daño hepático producido en estos pacientes parasitados ha generado una disfunción en la síntesis de estos factores de coagulación vitamina K dependientes de síntesis hepática, y esta ha sido la razón por la que se ha prolongado de manera significativa. ¿Correcto? ¿No? Sin embargo, vamos a hurgar un poquito más, Danixa, respecto a cuál es el mecanismo ulterior. Siguiente, por favor. Gracias.
Está bien, doctora. Ahora podríamos continuar con el caso clínico. Adelante. Gracias. En cuanto a la primera parte del caso clínico, en la parte de filiación, se trata de una paciente del sexo femenino con edad de 19 años. Es una estudiante universitaria que ha nacido y reside actualmente en Lima. Su estado civil es soltera y dentro del proceso o cronología de la enfermedad, según la anamnesis realizada y que se registra en el caso clínico, se refiere que es desde la infancia sufre epistaxis recurrente aproximadamente una vez al mes. En el año 2018, cuando la paciente tenía 12 años, inició la menarquia y esta cursó durante el año presente con sangrado menstrual excesivo. En el año 2024 se sometió a una extracción dental y el sangrado producido por este procedimiento duró más de 10 minutos. En el año 2025, cuando tiene 19 años, el año en donde realiza la consulta médica, el motivo de su consulta es la aparición frecuente de moretones en extremidades, así también refiere la epistaxis desde la infancia, junto al sangrado menstrual excesivo desde los 12 años. Siguiente, por favor. Dentro de las funciones biológicas que se menciona, todo está normal, tanto el apetito, la sed, la orina y las heces. Sin embargo, el sueño se menciona que es interrumpido durante la menstruación y el furo, la fecha de última regla, fue hace 2 semanas. Dentro de los antecedentes personales, los más relevantes son esta menarquia a los 12 años con menorragia persistente. Y dentro de los patológicos, es el sangrado prolongado por más de 10 minutos posterior a la extracción dental hace un año. Y dentro de los antecedentes familiares se mencionan 2 datos relevantes, que la madre tiene sangrado menstrual abundante y hay una tía materna que tiene problemas de coagulación, sin embargo no se especifican cuáles son. En la parte de examen físico, las funciones vitales, la frecuencia cardíaca está dentro del rango normal, 89 por minuto, la frecuencia respiratoria es también normal, 18 por minuto, la temperatura 36.5 grados centígrados y la presión arterial está a 120 por 60 milímetros por mercurio. El peso es de 50 kilos y tiene una talla de 1.56 metros, por ende el IMC es de 20.55. En piel y mucosas se registran equimosis en las extremidades superiores e inferiores, la mucosa oral húmeda y no hay petequias activas. Además se observan costras en la nariz. A nivel de las articulaciones no se refieren signos relevantes, no hay inflamación, ni dolor, ni deformidad. El aparato respiratorio está sin alteraciones. En el abdomen no se registra o no se observa visceromegalia, no se palpa visceromegalia. Y dentro de los otros sistemas no hay alteraciones articulares ni pérdida de peso. Y en el ginecológico tampoco hay alteraciones. Siguiente, por favor. Se nos solicitó plantear síndromes de acuerdo a la sintomatología o signos y síntomas de la paciente. El síndrome planteado ha sido el síndrome hemorrágico de acuerdo a la menorragia que refiere la paciente, a la epistaxis recurrente de la infancia, a la equimosis frecuente en extremidades sin que haya una causa aparente, ya sea golpes o algún trauma. Así también el antecedente de sangrado prolongado posterior a la extracción dental y todos ellos que englobarían dentro del síndrome hemorrágico. Y en base a este síndrome hemorrágico se ha planteado diagnósticos tanto presuntivo como diferencial. En el diagnóstico presuntivo se plantea la enfermedad de von Willebrand y la justificación es la mujer, una mujer con sangrados mucocutáneos desde la infancia, hay un antecedente familiar y también un antecedente personal de un sangrado prolongado tras el procedimiento de la extracción dental. Y los diagnósticos diferenciales son 4 que se han planteado: la trombastenia de Glanzmann, el síndrome de Bernard-Soulier, la hemofilia ya sea A o B y la púrpura trombocitopénica inmune o PTI.
En el siguiente cuadro se ha descrito el plan de trabajo a seguir. Siguiente, por favor. Pruebas a solicitar para ya sea corroborar o descartar el diagnóstico presuntivo planteado previamente. El primero de ellos es el hemograma con el frotis periférico para evaluar el estado de las plaquetas, el tiempo de protrombina para evaluar que en un contexto de enfermedad de von Willebrand estaría normal, y esta prueba va a evaluar la vía extrínseca de la coagulación. Tenemos la tercera prueba a solicitar, que sería el tiempo parcial de tromboplastina, que evaluaría la vía intrínseca de la coagulación, y en un contexto de enfermedad de von Willebrand estaría prolongado junto a una disminución del factor 8 de coagulación. El tiempo de sangría, si se realiza y está prolongado, esto se correlacionaría con la enfermedad de von Willebrand, y el antígeno del factor de von Willebrand también estaría disminuido, si se confirmaría con ello la enfermedad de von Willebrand. Y la actividad, el cofactor de ristocetina, estaría disminuido también en la enfermedad de von Willebrand. Y por último, el factor 8 plasmático también estaría disminuido al evaluarlo si la paciente tuviera la enfermedad de von Willebrand. Y eso es en conjunto la primera parte de esta evaluación del caso clínico, doctora. Muy bien, Danisa. Deseo saber si en el auditorio existe alguna pregunta, ¿no? Miguel Alejandro, Sí, ¿está doctora. presente? ¿Podrías, por favor, relatarme de qué se trata la historia clínica? ¿Quién es la paciente? ¿Vuelvo a repetir o más o menos un Muy resumen? muy concreto, ¿qué entendiste? Es una paciente joven que acude a consulta por menarquia, ¿no? Por menarquia abundante. También tiene antecedentes, creo que... Miguel, ¿Sí? menarquia es la primera Ah, menstruación. no, menarquia no, menorrea. Menorrea, Bueno, sí. viene por un historial de sangrado, ¿no es cierto? Dentro de los que se caracteriza a uno la menorrea. ¿Ya? ¿Qué más? Creo que tenía antecedentes, no recuerdo si su madre o su tía, creo que tenían también. Y no sé qué faltaría ahí. Ya, Miguel, muy amable. Gracias. Fernando, ¿cómo puedes complementar lo que mencionó tu compañero? Sí, doctora, este es un caso de una mujer de 19 años que desde la infancia pues tiene una epistasis recurrente, más o menos una vez al mes, y pues una menarquia desde los 12, su menarquia desde los 12 años. Tiene, además de que se menciona que presentaba un sangrado por más de 10 minutos tras una extracción dental, se había mencionado. Y los antecedentes, referente a los antecedentes familiares, pues se refiere que tienen problemas de coagulación tanto su madre como su tía materna. Ya, Fernando, gracias. Brenda, ¿algo que quisieras a lo mejor aportar? ¿Algo más? Sí, buenas tardes, doctora. Bueno, dentro de lo que ha mencionado mi compañera, también lo que son las equimosis, lo que es bueno, en todo caso el sangrado que tuvo luego de un tratamiento dental también que duró como 10 minutos. Y las epistaxis que también tenía desde la infancia, que mencionó que era aproximadamente una vez al mes, que van a ser, entre otros, síntomas o signos que presentaba la paciente que nos van a indicar que básicamente tiene
una patología relacionada a lo que son los sangrados constantes. ¿Y por qué viene la paciente? ¿Cuál fue su sintomatología o signología característica? Más que todo fue por la menorragia que vino, su menorragia desde la menarquía, y también, sí, sobre esto, y también por que mencionó que lo que le mencioné desde la infancia presentaba las epistaxis, el sangrado por las narices. Ya, pero a la fecha, moritones. claro, ¿no es cierto? A la fecha viene por estas equimosis, viene por cansancio, esta palidez, ¿no? Con un historial de sangrado crónico que data desde la infancia. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento respecto a los diagnósticos, al diagnóstico presuntivo planteado? Porque es obviamente un sangrado fundamentalmente de mucosa, ¿no? Mucosa nasal. También obviamente muestra equimosis y esta menorragia importante, así como el antecedente de la extracción dentaria, ¿no? Que en realidad corresponde fundamentalmente a un sangrado muy importante. Más que el tiempo, está relacionado al volumen, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Severa de la misma. Entonces, sus compañeros están planteando la posibilidad de que se trate de un síndrome, de una enfermedad de von Willebrand. Y como diagnóstico diferencial están planteando incluso patologías asociadas a un trastorno de la función plaquetaria, del número, o incluso una deficiencia de algún factor de la coagulación. Preguntas. Martín Enrique. Jefferson, a ver, antes quiso... Doctora, buenas tardes. ¿Pueden retroceder una PPT? Tengo una pregunta ahí. A ver. Es que cuando plantearon, ¿pueden retroceder? Cuando plantearon el síndrome, tomaron creo que sintomatología de hace 10 años, ¿no? De que tenía, mira, epistaxis durante la infancia, que ya cesó, y un antecedente de extracción dental, ¿no? O sea, para plantear un síndrome, yo tengo entendido, ¿no? Que se ponen los signos de ese entonces, de la actualidad. No sé si se ponen los anteriores, doctora, esa es mi duda. Ya, muy amable, Gerson. El síndrome planteado es fundamentalmente el síndrome hemorragíparo o hemorrágico, que está relacionado fundamentalmente a ese historial de sangrados recurrentes. En este caso en particular, como se ha evidenciado desde muy corta edad, es posible que sea importante, claro está, enumerarlo. Pero pues a la fecha estamos planteando que este cuadro hemorrágico persiste. Esa es la razón por la que sus compañeros están considerando el historial porque se trata de una patología que está asociada fundamentalmente a una mutación, ¿no? De los genes que obviamente codifican una secuencia en el cromosoma 12, la enfermedad de von Willebrand. Esa es la razón por la que están considerando el antecedente. Pero aquí hay que plantear otro síndrome. Yo pensé que más bien ibas a contemplar eso, ¿no? Hay que plantear un síndrome anémico, ¿no? Por el cansancio, por la palidez, ¿no? Por el antecedente de sangrado crónico. Tendríamos que plantear un síndrome anémico, además del hemorrágico. Gracias, Gerson. ¿Alguien más? Yo quisiera saber, a ver, Miguel Alejandro está levantando la mano. Adelante. Sí, doctora. En la historia clínica nos dicen que la paciente tiene sueño interrumpido durante la menstruación. No sé si ese dato es relevante en este caso. Ya. Lo que pasa es que
En la literatura es posible que ustedes identifiquen un síndrome de piernas inquietas, así es la traducción, ¿no? Que está relacionado fundamentalmente a un cuadro de síndrome anémico, ¿no? Entonces, es posible que durante el ciclo menstrual de la paciente, el periodo de la menorragia, haya, ¿no?, una intensificación de, obviamente, la anemia o probablemente aparezcan otra sintomatología que puede estar relacionado, ¿no?, a la dismenorrea. Y esa es la razón por la que el sueño en la paciente está interrumpido, ¿no?, por lo prolongado, por lo intenso o severo del sangrado y por la mayor, a lo mejor, intensidad respecto a la anemia. Por eso es que para algunos es importante, ¿no?, señalar que durante esta etapa, ¿no?, la sintomatología se intensifica, tanto la de la anemia como las molestias en relación a la pérdida sanguínea. A eso se refiere. Dime, Danixa. Sí, doctora. Usted plantea que se debería haber agregado el síndrome anémico. Sin embargo, en el caso clínico solo se menciona que sí, efectivamente han habido pérdidas excesivas de sangre por la epistaxis y el sangrado, la menorragia, pero no se mencionan otros signos como palidez o cansancio. ¿Aún así se debería considerar el síndrome anémico? Correcto, Danixa, muy amable. Por supuesto que sí. Es posible que las historias en el laboratorio sean solamente representativas, muy sucintas, muy pequeñitas, ¿no? No son, obviamente, o no pretenden ser las que aparezcan en semiología, pero conociendo, ¿no?, cuál es el historial que tiene esta paciente, no es una mujer joven, ¿no?, que está presentando, ¿no?, una menorragia importante, que todos los meses tiene epístasis desde la infancia y se supone que hasta la fecha. Entonces, con un sangrado crónico de esa magnitud, por supuesto que intencionalmente hay que ir a examinar la piel, las mucosas, hay que preguntar incisivamente respecto al cansancio y definitivamente hay que hacer un mejor examen físico ante la posibilidad de que presente, además de las equimosis, petequias. Por supuesto que con este historial hay que plantear un síndrome anémico. Y esto les reitero que en circunstancias en las que probablemente la paciente no señale parte de la sintomatología que les he obviamente, ¿no?, mencionado, hay que insistir. ¿Por qué? Porque la anemia puede presentarse de manera paulatina y definitivamente existe una adaptación, de tal manera que los pacientes no suelen percatarse, ¿no?, de las molestias porque son cuadros crónicos, a diferencia de los cuadros agudos en los que definitivamente, ¿no?, hay sintomatología muy, muy marcada. ¿Correcto, Danixa? Sí, doctora, gracias. Yo quisiera sugerirles que como parte complementaria de su asignatura de semiología, cuando tengan la posibilidad de ver, ¿no?, un historial de sangrado crónico, evidencien equimosis, tengan a bien buscar la posibilidad de un sangrado puntiforme además, ¿no? El sangrado puntiforme, ¿no?, que se conoce también como púrpura, es un sangrado fino. Es un sangrado fino que puede estar presente en una disminución de las plaquetas o una alteración en la función plaquetaria. Cuando aparece el sangrado gordo, es decir, la equimosis,
puede presentarse de manera aislada o de manera conjunta con el sangrado fino, ¿no? Generalmente el sangrado, ¿no?, burdo por equimosis, el denominado hematoma, está asociado a un trastorno vascular o un defecto en relación a los factores de coagulación sanguínea, ¿correcto? Entonces, recapitulando, cuando aparece solo sangrado puntiforme, hay que echarle la culpa a las plaquetas. Cuando aparece solo un sangrado, ¿no?, burdo, hematoma, equimosis, posiblemente es un sangrado por factores de la coagulación o una alteración vascular. Y cuando aparecen los dos juntos, ¿no?, hay que obviamente preferir evaluar ante todo el trastorno plaquetario, porque la trombocitopenia severa puede ocasionar sangrado espontáneo severo y allí ya no hay patrón que se respete, ¿no? Hay tanto púrpura, ¿no?, petequial, como un sangrado grueso, burdo, equimótico. Preguntas, por favor. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene dudas, por favor, antes de seguir? Está claro, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el protocolo de laboratorio para poder identificar, en primer lugar, la naturaleza u origen del sangrado. ¿Qué exámenes vamos a solicitarle a la paciente? Adelante, por favor. Bien, continuando un momento. Bien, con respecto a los exámenes de laboratorio, lo que primero tenemos va a ser lo que es el hemograma, que va a ser recuento celular. Aquí tenemos precisamente lo que serían las 3 series que van a generar precisamente las células sanguíneas, que serían la serie blanca, que serían los leucocitos. Entonces se puede apreciar que tenemos un conteo de 6.500 por cada milímetro cúbico, lo cual se puede apreciar que según los valores normales se cuenta con los rangos normales de lo que serían los glóbulos blancos, los leucocitos. Ahora, con respecto a lo que sería la serie roja, que se encontrarían aquí los hematíes, hemoglobinas y hematocritos, se puede apreciar de que en los hematíes se cuenta por debajo del nivel normal, lo cual sería 3.200.000 por cada milímetro cúbico, lo cual se encuentra en un nivel más bajo de los valores de referencia normales que se pueden encontrar. Igualmente lo que sería la hemoglobina, que se encuentra en un nivel... Este porcentaje de hemoglobina está precisamente referenciado aquí por lo que sería en las mujeres, ya que nuestra paciente es precisamente una mujer de 19 años, vamos a apreciar de que su nivel de hemoglobina se va a encontrar precisamente en un nivel bajo de 10,8 gramos por cada decilitro. Y ahora con respecto a los hematocritos, también se puede apreciar una disminución, lo cual trae un 33.5% de los valores normales, que sería 36% al 48%. Y ahora una de las cosas importantes a tener en cuenta es precisamente el conteo de plaquetas, ya que aquí podemos apreciar de que se encuentran los valores normales de 230.000 por cada milímetro cúbico, lo cual se encuentra en los que serían los valores normales. Aquí ya podemos ir descartando algunas patologías que se pueden dar por trombocitopenia, de que debido a esto se podría generar lo que sería la anemia de nuestra paciente. Ya podemos ir descartando al menos este indicador. Y ahora con respecto a la fórmula diferencial, tenemos tanto lo que sería la relativa como lo que sería la absoluta. Aquí en relativa se da principalmente lo que serían los porcentajes, y bueno, para no irse prolongando un poquito más, solamente vamos a destacar de que en lo que serían los basófilos se encuentran en un porcentaje incrementado los valores de referencia, tanto en la relativa como en la absoluta, como se puede apreciar. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que estos basófilos que se encuentran aumentados podrían deberse a infecciones como alergias y también lo que sería por enfermedades autoinmunes, lo cual podrían generar un aumento en lo que serían estos basófilos. Y ahora bien, ahora con respecto a lo que serían las constantes corpusculares. Tenemos lo primero lo que sería el volumen corpuscular medio,
el cual se encuentra en un porcentaje normal del 88. Igualmente, la hemoglobina corpuscular se encuentra en un porcentaje normal, que sería de 28 pg normal, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que se encontraría en 33 gramos por cada decilitro. Lo cual aquí podemos apreciar de que estos tres valores de constantes corpusculares se van a encontrar en normal. Por tanto, podemos ya apreciar de que la anemia que posee la paciente es normocítica como normocrómica, ya que precisamente estas constantes corpusculares se van a encontrar normales, van a tener el tamaño normal, así como que la tensión va a ser igualmente normal. Entonces, tenemos que la hemoglobina está baja y también tenemos de que los volúmenes corpusculares se encuentran normales. Entonces, aquí se puede apreciar en la tablita, donde tenemos que es una anemia normocítica. Lo cual aquí están dadas algunas patologías, y ya bueno, como los síndromes que ya habló mi compañera, es precisamente lo que queremos descartar. Ahora bien, esto sería lo más importante, que serían las pruebas de coagulación. Entre las pruebas de coagulación tenemos precisamente lo que sería el tiempo. Aquí está resumido, luego voy a hablar de uno por uno. Lo que sería el tiempo de sangría, también lo que sería el tiempo de protombina, el tiempo parcial de tromboplastina activado, el antígeno del factor de von Willebrand, que es precisamente el síndrome que queremos verificar si precisamente es, lo que sería la actividad del factor 8 y cofactor de ristocenina. Y ahora bien, primero tenemos aquí lo que sería el tiempo de sangría. El tiempo de sangría podemos apreciar de que se pasa por los valores de referencia, que serían 2 a 7 minutos. ¿Por qué sería ese tiempo de sangría? El tiempo de sangría va a medir precisamente el tiempo que va a tardar en lo que sería detenerse un sangrado cuando se genera una pequeña incisión. Y ahora bien, ¿esto qué va a indicar? De que precisamente hay una alteración en lo que sería la hemostasia primaria cuando se quiere formar lo que sería el tapón plaquetario. Otra de las cosas que también va a evaluar es que va a evaluar lo que sería la función plaquetaria y la interacción de plaquetas en el endotelio vascular, lo cual podría ser un indicador precisamente de una alteración en la función del factor de von Willebrand. Ahora, continuando, tenemos ahora lo que sería el tiempo de protombina. El tiempo de protombina, podemos apreciar de que se encuentra, ¿qué va a medir precisamente ese tiempo de protombina? Va a evaluar lo que sería la vía extrínseca de la coagulación, lo cual está dado precisamente por lo que serían los factores 7, 10, 5, 2 y lo que sería también el fibrinógeno. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir precisamente de que es normal? De que a nivel de lo que serían los factores de coagulación, lo que sería la vía extrínseca no se va a encontrar afectada, por lo cual se puede descartar de que esta anemia se deba a un déficit de lo que serían los factores de coagulación de lo que sería la vía extrínseca. Ahora, como podemos apreciar, aquí tenemos lo que sería el tiempo parcial de tromboplastina activado, APTT. Aquí, igual, como contraparte de este tiempo parcial de protombina, ¿qué es lo que va a hablar? Va a hablar precisamente lo que sería la vía intrínseca común de la coagulación, lo cual se da precisamente por los factores 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2 y también lo que sería el fibrinógeno. Ahora bien, ¿qué es lo que significa precisamente que este tiempo está prolongado? De que va a haber un déficit o mal funcionamiento de alguno de los factores de esta vía, lo cual también puede darse también cuando hay alteración en lo que es un déficit secundario del factor 8 y también por las vías que dependen de lo que sería el factor de von Willebrand. Y ahora bien, continuando, tenemos ahora sí ya precisamente para ir descartando o confirmando precisamente nuestra etiología, tenemos aquí lo que sería el antígeno del factor de von Willebrand. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto precisamente va a medir lo que sería la cantidad total de la proteína del factor de von Willebrand en el plasma. Ahora bien, se puede apreciar precisamente que este valor se encuentra disminuido en un 35%. Aquí se puede apreciar, ¿dónde está? Aquí está. Cuando los valores de referencia normales van de 50 al 150%. Bien, esto quiere decir precisamente de que se va a encontrar precisamente alterado este factor de von Willebrand. Ahora, continuando, también tenemos lo que sería la actividad del factor 8. Esta va a medir la función precisamente del factor 8 de coagulación, relacionado también con lo que sería la anemia hemofilia tipo A. Y también tenemos lo que sería la actividad de cofactor de ristocenina, lo cual va a medir lo que sería la función del factor de von Willebrand, principalmente su función. ¿Cuál sería su función? Precisamente su capacidad para unirse a plaquetas y mediar su segregación, así como también participa como un transporte del factor 8 de la coagulación, lo cual se puede apreciar que
todos estos factores se encuentran disminuidos, lo cual ya nos precisa precisamente que hay una alteración precisamente en lo que sería este factor. Ahora bien, con respecto a los exámenes bioquímicos que se puede apreciar. Bien, aquí tenemos, respecto a estos análisis que se han realizado, tenemos lo que sería la glucosa, la urea, la creatinina, el sodio y lo que sería el potasio. Ahora bien, el potasio y lo que precisamente se encuentran los valores alterados que no se puede apreciar sería lo que es el hierro sérico y lo que sería la ferritina. Y ahora bien, con respecto a lo que sería el hierro sérico, ¿qué es lo que ocurre aquí? Precisamente este hierro sérico va a medir la cantidad de hierro circulante en el plasma, lo cual va a ser una de nuestras primeras vías de evaluación, lo que sería lo que es la deficiencia de hierro. Y es precisamente aquí donde puede apreciar que está a nivel bajo de lo normal, el cual va a encontrarse alterado. Y con respecto a lo que sería la ferritina, que también se encuentra con unos valores bajos, esta precisamente es, bueno, para recalcar que esta va a ser una prueba más sensible y específica para poder diagnosticar lo que sería la deficiencia de hierro, lo cual se ve precisamente por las reservas totales de hierro en el cuerpo, lo cual se puede apreciar donde se encuentra este valor muy bajo, lo cual va a confirmar precisamente de que las reservas de hierro en el cuerpo se encuentran agotadas. Y ahora con respecto a lo que sería las pruebas hepáticas, que serían los AST o TGP o TGO, o LT o TGP, lo cual se puede apreciar que en esos niveles se encuentran precisamente en valores normales, igualmente que lo que sería la bilirrubina. Y ya lo cual nos da indicativo precisamente de que todos estos rangos se encuentran normales, con lo cual podemos inferir de que la función hepática se encuentra normal, con lo cual no hay alteración a nivel de este nivel que podría alterar lo que serían las células sanguíneas en el cuerpo. Y también tenemos lo que sería el examen completo de orina. Aquí tenemos precisamente lo que ya se dio en un examen donde se apreció de que el color de la orina fue de color amarillo claro, el aspecto fue transparente, el pH se encuentra en 6, lo cual no es es un poco ácido, por así decirlo, bajando el nivel del medio de equilibrio. Que sería la densidad de 1.015, y con respecto a la tira de glucosa salió negativo, proteínas negativos, y se contaron trazas de sangre, lo cual sí es algo sospechoso precisamente lo que sería esta anemia que se encuentra en el paciente. Ya, eso sería todo. Ok. Preguntas, por favor, ¿no? Hay algunos estudios que están obviamente descritos y necesito que puedan hacer las preguntas del caso para hacer las aclaraciones que correspondan. ¿Está claro? Quiero saber, por favor, si alguno de ustedes tiene dudas. A ver qué les parece ese estudio del hemograma respecto a la anemia. A ver, Fabricio, cuéntame. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece? Doctora, buenas tardes. ¿Se refiere a mí, Bruno? ¿Ya? ¿Bruno? Ok, Fabricio Vázquez, perdón. Ya. Sí, justo revisando tanto el caso que nos han entregado como lo que ha expuesto José ahorita, da cuenta de que se trata de una anemia de tipo ferropénica, debido a que los valores del volumen corpuscular medio y también de la hemoglobina corpuscular media, estas constantes, indican que se trataría de una anemia normocítica normocrómica, y lo cual se condice precisamente con lo que se ve. No recuerdo si haberlo leído, me parece que no. Aquí está, dentro de... Sí, acá está, ajá, del examen clínico, perdón, del laboratorio, y que además de eso, con la ferritina y también con el hierro sérico, ya confirman este síndrome que se planteó al inicio, ¿no? Es común que podamos pensar de pronto que una hemorragia que además de ser grande en volumen, de alguna forma ha sido constante a lo largo de los años, pueda provocar ese tipo de síndromes, ¿no? Un síndrome anémico. Entonces, en este caso, estamos confirmándolo a través de las pruebas de laboratorio, por lo que sí, efectivamente se trataría de esto, por más que inicialmente en la parte clínica de la historia no se nos haya dado un indicio más allá de la hemorragia, ¿no?, que puede presentar la paciente.
Ya. Yo quisiera que calculen, por favor, si el volumen corpuscular y la hemoglobina corpuscular media corresponden. Hagan los cálculos. Quisiera saber si realmente están en lo correcto o se trata de algún error. Adelante, por favor. Calculen. Bien, ¿cómo fue, por favor? ¿Está correcto el BCM y el HCM? Un segundo, por favor, doctora. ¿Se acuerdan cómo calcular, verdad? BCM, hematocrito entre el número de millones de glóbulos rojos por 10. HCM, hemoglobina entre el número de millones por 10. A ver, ¿cuánto le salió? Bueno, una apreciación, José Manuel. Habíamos mencionado que es posible que en el hemograma los diferentes parámetros a evaluar tengan pues un orden así pues un tanto diferente, pero habíamos dicho que hay que tratar de hacer el estudio de las 3 líneas celulares por separado. Por ejemplo, si vas a empezar por la serie roja, decíamos, hay que estudiar todos los parámetros de la serie roja. Si es la serie blanca, todos los de la serie blanca y al final, pues, la serie megacariocítica, ¿sí? Entonces, es posible que tú en la historia clínica, pues, hayas tenido ese orden, ¿no? Leucocitos, hematíes, etc. No, pero a la hora de exponerlo, hay que contemplar que hay que ordenar estos parámetros. ¿Correcto? No sé si me entienden. Sí, se entiende, doctora. ¿Ya? Hay que reordenar para poder hacer los diagnósticos de manera apropiada, ¿sí? Entonces, en la serie roja tendría que haberse explicado de esta manera, ¿no? Hematíes, 3,2 millones, una eritrocitopenia, utilizando ya los vocablos y términos que aprendimos la clase anterior. Hemoglobina por debajo del valor, ¿no? Referencial para una mujer joven, estamos frente a una anemia. ¿De qué tipo? ¿Leve, moderado, severa? Una anemia leve, porque está por debajo del parámetro contemplado. Y respecto al hematocrito, pues sí está disminuido. Y a partir de allí vamos con las constantes corpusculares, que en este caso corresponden o no corresponden. No me percaté. ¿Están de acuerdo a los parámetros evaluados? A ver, Martín me dice que el BCM es de 104 y aquí nos han dicho que está de 88 femtolitros. Entonces, el hematocrito estaba en 33, creo, ¿no? Y el número de millones estaba en ¿cuánto? 3,5. Y lo multiplicamos por 10. ¿A todo le salió así? Sí, doctora, aunque bueno, el número de Matías era 3,2, pero bueno. Ya, 3,2, ¿no es cierto? Ya, no sé, pues yo más o menos lo que me acuerdo. A ver, cuéntenme ustedes. ¿Cuánto salió?
Sí, doctora, como comentan mis compañeros, 104.69. Más de 100. Y eso es un macrocito, ¿verdad? Entonces, el BCM nos habla de un macrocito, ¿eh? No es 88, sino es, ¿no?, un macrocito. ¿Y el HCM cuánto salió? Nos salió a todos 33.75, doctora. Entonces, esto es como si fuera una anemia megaloblástica, ¿no? Entonces, no corresponde. Eso es lo primero que obviamente nos llama la atención, ¿no? A lo mejor se han confundido, ¿no? Nos han dado otros datos que no son los del paciente, ¿no? Porque obviamente habría que cerciorarse siempre que lo que obviamente está reportándose corresponde a la condición del paciente, ¿no? Entonces, en este caso, no corresponde al paciente, ¿no? Por allí habría que evaluar qué fue lo que pasó. ¿Estamos? No es ni normocítica, normocrómica y menos microcítica e hipocrómica, ¿sí? Estos datos no concuerdan con lo expresado, ¿no?, en relación a la historia del paciente. Dime, Fabricio Vázquez. Sí, doctora. Bueno, solo como en el caso clínico nos dan otros datos, me hizo pensar, ¿esto es algo quizás común en la vida real o es muy No, no, raro? no, 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 no. De repente, pues el profesor que ha preparado la historia alguna, alguna intencionalidad ha querido, obviamente, brindarlos. De repente ha querido sorprenderlos, ¿no? A ver si se dan cuenta del error, me imagino, ¿no? Eso es lo que pienso yo, ¿no? Pero nosotros siempre debemos estar chequeando, corroborando, porque desde ya, pues, de acuerdo al historial de la paciente, lo que nosotros esperamos encontrar es una microcítica e hipocrómica. ¿Correcto, Fabricia? Sí, doctora. Yo creo que ha sido una travesura, ¿no?, del profesor que ha querido, de alguna manera, saber si están atentos, ¿no? Eso es lo que creo. Bueno. Bien, esto para empezar, ¿no? Entonces, en una paciente con estas características, el patrón habitual debió ser microcítica e hipocrómica, razón por la que deberíamos luego, pues, solicitarle el hierro sérico y el perfil o la cinética de hierro y establecer si se trata de una anemia ferropénica pura o si por el contrario hay algún otro componente asociado, ¿no? Eso es lo que corresponde. Luego de la serie roja, vamos con la serie blanca, que aparentemente está dentro de lo normal. Y habíamos mencionado que lo que nos interesan son los valores absolutos, ¿sí? Definitivamente no estamos pensando en una patología infecciosa, neoplásica o degenerativa. Entonces, los valores que aparecen aparentemente están dentro de lo que corresponde. Y en la serie megacariocítica, ¿qué es lo que encontramos? Valores dentro de lo normal. ¿Sí? En el frontil de lámina periférica, ¿hay alguna observación? No sé si no lo han colocado. Está obviamente en la historia clínica alguna observación que describa las características de las líneas celulares en la lámina periférica. Por ejemplo, me interesaría saber si las plaquetas son plaquetas gigantes, ¿no? Si se encuentran cúmulos de plaquetas. No dice nada. No aparece. Entonces, ¿para qué me sirvió el hemograma? Uno, para descartar que haya una alteración en el número de las plaquetas. No hay trombocitopenia, aparentemente, que obviamente se asocia al examen físico, porque no había tampoco petequias, ¿no? No había púrpura petequial, ¿sí? ¿Han visto ustedes una petequia en su rotación en el hospital? ¿Todavía no? La petequia es como la picadura de una pulga, ¿sí? Un punto rojo. Puede tener una distribución diversa. La petequia, ¿no?, normalmente no tiene relieve,
Ustedes pasan el dedo sobre la superficie y es plana, no tiene relieve. ¿Sí? Puede estar obviamente presente a nivel del tórax, en los brazos, en las piernas, etc. ¿No? Cuanto mayor es el trastorno plaquetario, podría observarse una relación directa respecto a la expresión de la púrpura petequial. ¿Sí? Y tanto es así que habíamos mencionado que si el número de las plaquetas está en el orden de los 5.000 por milímetro cúbico, el paciente puede tener un sangrado espontáneo, y uno de los más temibles es el sangrado del sistema nervioso central, ¿no? Entonces el paciente se puede morir, se puede enclavar, ¿no?, las amígdalas por un sangrado a nivel del sistema nervioso central. Entonces esto es una emergencia, ¿sí? Entonces nunca debamos obviamente esperar que el paciente se encuentre en una trombocitopenia severa por debajo de 10.000 porque hay un riesgo de un sangrado espontáneo. Muy bien, pero este no es el caso del paciente. Aparentemente las petequias están dentro de lo normal y aparentemente también la morfología, ¿no? Aunque no nos dan el frotis de la lámina periférica. Entonces el sangrado aparenta no ser, ¿no?, de un origen en relación a una disminución o una alteración en la función plaquetaria. ¿Correcto? Entonces nos vamos obviamente a otro componente que interviene en este mecanismo de sangrado y vamos pues entonces al factor vascular o a las proteínas de la cascada de coagulación. Preguntas. No tenemos tiempo, pero ustedes, para la siguiente clase, delegado, van a esquematizar la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación. Vamos a hacer uso de la teoría clásica, ¿no? Existen varias propuestas o modelos en relación a los mecanismos de la coagulación. Uno muy vigente es la teoría celular, pero uno que sirve todavía de mucho, fundamentalmente, para evaluar las pruebas de laboratorio, sigue siendo, ¿no?, el de la cascada de coagulación, el que obviamente ustedes clásicamente conocen como vía extrínseca, vía intrínseca y vía común. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, entonces es obviamente a mano su dibujito. El delegado lo va a recolectar y o si no, una fotito, y a cualquiera le pedimos que nos muestre su fotito al azar, si cumplieron o no con su trabajo. Muy bien, entonces sabemos que en el laboratorio existe un perfil que se denomina perfil de la coagulación, que mide estas etapas, ¿sí? Mide la fase inicial o de formación del trombo, mide la fase plasmática y también mide la fase fibrinolítica, ¿correcto? El perfil de la coagulación, ¿no?, es un examen solicitado para poder identificar, ¿no?, o asociar una alteración respecto, ¿no?, al mecanismo de la homeostasis, de la hemostasis. Bien, entonces, ¿en qué consiste este perfil de la coagulación? En primer lugar, mide el tiempo de sangrado o tiempo de sangría. Es la primera fase de la hemostasia, ¿no? Esta fase mide la actividad, ¿no?, en relación a las plaquetas y mide también
el factor vascular, ¿no? Cuando aparece una injuria vascular, ¿no? Hay una contracción de, obviamente, el vaso sanguíneo para disminuir la pérdida sanguínea. Y las plaquetas se van a adherir, ¿no? Se van a agregar y van a dar origen a la formación del trombo paraquetario, que es un mecanismo que también permite que el sangrado disminuya para evitar una pérdida sanguínea importante. En el laboratorio existen dos pruebas que miden el tiempo de sangría. Uno de ellos, ¿no?, es obviamente por el método de Duke. De repente, ustedes se han obviamente sometido a un tiempo de sangría. Es ese clásico en donde con una lanceta estéril les hacen un pequeño piquete en el lóbulo de la oreja. Ese es el tiempo de sangría por el método de Duke, ¿correcto? Es el más empleado en el laboratorio porque es muy fácil de realizar, ¿no? La sangría de Duke se mide en minutos y consiste en, obviamente, hacerle una pequeña incisión con una lanceta en el lóbulo de la oreja del paciente y con un papel secante cada 30 segundos se pasa sobre esta superficie injuriada. Tantas veces como sean necesarias hasta que el sangrado obviamente desaparezca. Al final contamos el número de gotitas y dependiendo del número de gotitas que aparecen, ¿no?, vamos obviamente a reportar este tiempo de sangría, ¿correcto? Entonces cada gotita, porque yo estoy a la mano con un cronómetro, corresponden a los 30 segundos, porque cada 30 segundos paso el papel secante sobre la superficie injuriada del lóbulo de la oreja. ¿Se entendió? Ese es el método de Duke. Gerson, ¿qué pasa si yo a Fabricio le hago una sangría por Duke y obtengo en él 7 gotitas? 7 gotitas. ¿Cuál será el tiempo de sangría de Fabricio Antonio? ¿Me entendió, Gerson? Sí, 7 gotitas, ¿no? Sí. No lo sé, doctora. ¿Cómo se hace eso? ¿Otra vez? No, o sea, no entiendo el Ya, pero si no entienden, tienen que preguntarme. A ver, Fabricio Vázquez, cuéntame. Sí, doctora, dijo 7 gotas. Sí. ¿Serían 3 minutos y medio? Correcto, pero no me preguntes, pues, tienes que estar seguro. Sí. A ver, nuevamente, yo les comentaba de que hacemos una injuria con una lanceta, ¿no?, un piquete en el lóbulo de la oreja. Entonces va a sangrar. Yo tengo un cronómetro a la mano, ¿no?, y cada 30 segundos paso el papel secante sobre la oreja sangrante, ¿sí? Tantas veces sean necesarias hasta que el sangrado desaparezca. Entonces yo te había dicho, Gerson, que en el caso de la sangría de Fabricio, yo había contemplado 7 gotitas y ya no sangraba Fabricio. Si tienes 7 gotitas y cada gotita representan 30 segundos, ¿cuántos minutos, ¿no?, resultan la sangría de Fabricio? 3 minutos y medio. Correcto, muy bien. ¿Se entendió? ¿Danixa? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se entendió. ¿Miguel Alejandro? Sí, doctora. ¿Ya? ¿Bruno? Sí, doctora, estuvo claro. ¿Sí? Ya, eso es Duke, ¿no? Es un poco arbitrario, es el que empleamos porque en realidad no tenemos mucho personal. El método que deberíamos implementar es el método de EV. EV.
¿sí? El de IBI es el que aparece a la izquierda de la foto que José Manuel nos muestra aquí en la diapositiva que estamos mirando. A la derecha está Duke con el lóbulo de la oreja y a la izquierda está el de IBI. Esta es una prueba más personalizada. Se utiliza un esfingomanómetro que está obviamente insuflado a 40 milímetros de mercurio y se utiliza una lanceta estándar para hacer un piquetito, ¿no?, con el manómetro insuflado a 40 milímetros de mercurio sobre la superficie anterior del brazo. Y de igual forma, ¿no?, utilizamos un papel secante para cada 30 segundos limpiar la gota que aparece sobre esa superficie, ¿no? Contamos al final el número de gotas y hacemos el reporte según el método de IB, ¿no? Este es muchísimo más personalizado, es un método más estandarizado y que obviamente documenta con mayor precisión alguna patología que esté relacionada a la primera fase de la hemostasia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sangría, ¿no? Varía dependiendo si es DUC o IBI, ¿no? Generalmente la sangría está alrededor, ¿no?, de los 2 a 5 minutos, para algunos puede ser 7 minutos, de tal forma de que una sangría anormal o patológica es aquella que está prolongada en el valor superior o por encima del valor superior del valor de referencia. Nuestro paciente tiene 8 minutos. ¿Cómo está este valor, Brenda? Está elevado. Prolongado. Prolongado. ¿Verdad? Muy bien, está prolongado. ¿Y a qué conclusión llegas? En este caso, como solo es tiempo de sangría o hay un problema, una disfunción plaquetaria o, bueno, ya viéndonos en este caso, había una disfunción en lo que es la adhesión plaquetaria, ya en el mismo subendotelio del vaso, que no se adhieren las plaquetas. Pero por eso también es importante el recuento de plaquetas en este caso. Las plaquetas están normales, entonces eso nos indicaría que es un más problema al momento de adherirse. Es un problema del subendotelio posiblemente, ¿correcto? ¿Sí? Sí, del subendotelio. Muy bien. Bien. Entonces, por allí vamos canalizando nuestro diagnóstico. Luego medimos la vía extrínseca con el tiempo de protrombina y está normal. O sea, factores de coagulación de la vía extrínseca no son, porque están dentro del parámetro normal. Medimos la vía intrínseca y está levemente prolongada, ¿no? ¿Qué mide la vía intrínseca? Los factores de coagulación que participan en esta vía intrínseca, frecuentemente el 8, el 9, ¿no?, el 12, etc. Entonces, aquí podría haber un compromiso que esté relacionado, ¿no?, a un déficit del factor 8. La paciente refiere problemas desde niña. Es mujer, ¿no? El déficit más frecuente relacionado a el TTPA prolongado es la administración de heparina o el déficit de factor 8. ¿Qué creen ustedes? ¿Será una hemofilia congénita? ¿Podríamos pensar en una hemofilia congénita? Dime, Martín. No, sería más probable pensar en lo que se refiere, un problema de la vía intrínseca mayormente, ya que una hemofilia no tendría mucho sentido en el hecho de que, aparte que es más común en los varones, se presentaría de otra manera. A ver, Martín, la hemofilia congénita está ligada al sexo. La hemofilia congénita la hace solo el varón. La mujer es portadora, ¿correcto? Entonces, en ella, la posibilidad es que se trate de una portadora del gen de la hemofilia, ¿no? O de que se trate de una enfermedad de von Willebrand, porque el sangrado en la paciente es fundamentalmente de mucosas y también
la amenorragia, ¿correcto? Sí, doctor. ¿Sí? En las mujeres podríamos presentar hemofilia adquirida, que está relacionado fundamentalmente a la presencia de algún inhibidor o algún anticuerpo, ¿no? Que genere una disminución del factor 8. Pero la congénita la hace el varón. Este cuadro, ¿no?, como bien se ha planteado, ¿no?, sugiere la posibilidad de una enfermedad de von Willebrand, que es muy, muy frecuente en la población. De hecho, que es el trastorno hemorrágico más frecuente evidenciado en diferentes latitudes. Tienen una prevalencia que puede oscilar, ¿no?, entre el 0.8 a 1.4%, ¿no? Es muy, muy importante pensar en la naturaleza del sangrado. ¿Alguien sabe la historia de Erich von Willebrand en relación a la enfermedad? ¿Les comentaron en la teoría? Erich von Willebrand descubrió la enfermedad, ¿no?, en una paciente que tenía obviamente un cuadro de sangrado importante. Era una niña. La siguió de manera importante Jordis, ¿no?, en el mar Báltico. Y cuando hizo el estudio familiar, identificó que 4 de sus familiares habían muerto por sangrado, ¿no? Y allí pues hizo un estudio importante e identificó que era obviamente un cuadro muy parecido a la hemofilia, pero pues presente en varones y en mujeres. Entonces siguió a Jordis por varios años, hasta que Jordis ingresó a la pubertad e hizo su menarquia. Y observó que la menarquia de Jordis era tan abundante que obviamente desarrollaba una anemia severa. En el 4º ciclo menstrual, Jordis fallece por una anemia aguda, por una hemorragia severa aguda que obviamente no se pudo, ¿no?, tratar, ¿no? Entonces, es una de las razones por las que obviamente se hurga preguntar respecto a el sangrado menstrual, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Yo les sugiero que revisen, ¿no?, cómo es que obviamente se dan los estudios al respecto para documentar la enfermedad. Entonces, aquí la vía intrínseca es la afectada. Pensamos de que obviamente hay algún compromiso, frecuentemente del factor 8, ¿no? Y es la razón por la que posiblemente le piden el antígeno del factor del von Willebrand y notan que está disminuido. Le piden el factor 8 y también está levemente disminuido, por eso es que la vía intrínseca está prolongada. Y le piden el cofactor para ristocetina con von Willebrand. ¿Qué cosa es la ristocetina, José Manuel? Bueno, yo había buscado de que precisamente va a ayudar a evaluar la función de lo que sería el factor de von Willebrand. Su función de adhesión de la plaqueta al endotelio y su función de transporte con el factor 8. Bueno, la ristocetina es un antibiótico. Y justamente se ha descubierto que una de las propiedades que tiene está relacionado fundamentalmente a la propiedad de adhesividad, ¿no? La actividad del factor de von Willebrand se mide gracias a su cofactor de ristocetina, ¿no?, respecto a a facilitar o favorecer la adhesividad, ¿no?, plaquetaria, y que a su vez, ¿no?, permite obviamente que se activen estas plaquetas y puedan agregarse posteriormente, ¿no? Entonces hay que repasar también un poquito cómo resulta el von Willebrand, ¿no?, que se une, ¿no?, tiene varias
posibilidades de almacenarse, no solamente en el subendotelio, también se almacena en la plaqueta, y cuando la plaqueta se activa, bueno, hay una liberación importante del factor von Willebrand, ¿no? En el subendotelio también, ¿no? De manera importante, cuando hay una injuria, nosotros vamos a tener que hay sitios de unión para con la colágena, y de esta manera van a garantizar, ¿no? Que haya una actividad y una función exitosa. Vamos, entonces aquí en las pruebas de coagulación ya identificamos que hay un antígeno de von Willebrand disminuido, una actividad de factor 8 disminuida y un cofactor de unión a la ristocetina también alterada, ¿no? ¿Por qué disminuye la actividad del factor 8, Danixa? Porque hay menor factor Willebrand y por eso no se puede adherir el factor Willebrand con el factor 8. A ver, Brenda. Sí, si bien el factor von Willebrand es útil para que las plaquetas se adhieran, también sirve como un protector y un transportador del factor 8 para que las proteasas del plasma no lo degraden. Correcto. Sí, es verdad que normalmente la disminución de este factor 8 depende de su unión al factor de von Willebrand. De no estar unido en la proporción que se debe, va a ser sustrato de las enzimas plasmáticas que van obviamente a disminuir su actividad. Por eso es que al estar disminuido von Willebrand, está disminuido también la actividad del factor 8. ¿Correcto? No es que se trate de una hemofilia, ¿no? Simplemente von Willebrand se une al factor 8 para evitar su desnaturalización, su proteólisis. ¿Correcto? Adelante, por favor. Adelante el cuestionario. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, doctora, compañeros. Vamos a seguir con la parte del cuestionario. Primero empezando con las preguntas acerca de la enfermedad de von Willebrand. La pregunta 1 nos habla acerca de las pruebas de laboratorio. Para contextualizaros un poco, la enfermedad de von Willebrand va a ser un trastorno hemorrágico que va a estar afectando hasta el 1% de la población mundial. Y va a haber aquí en esta enfermedad va a haber una deficiencia cuantitativa o ya sea una anomalía funcional del factor de von Willebrand, como hemos ido hablando. Y esto va a afectar a la coagulación sanguínea. Bien, acerca de las pruebas de laboratorio, primero quiero empezar aclarando que la evaluación hacia un paciente va a empezar con una anamnesis detallada en donde se va a indagar sobre los síntomas de sangrado normal, ya sobre todo por las hemorragias nasales o las hemorragias prolongadas, las equimosis o también el sangrado excesivo en cirugías o procedimientos dentales, tal y como lo tuvo la paciente. Y en el caso de las mujeres, específicamente, va a ser destacable lo que es el sangrado menstrual normalmente abundante. A su vez, también es importante recalcar lo que es el historial familiar, que puede tener, aquí se pueden encontrar trastornos también hemorrágicos. Bien, inicialmente en lo que son las pruebas de laboratorio se van a pedir pruebas generales de la hemostasia, sea una evaluación de hemostasia primaria o secundaria. En la evaluación de la hemostasia primaria, primero vamos a destacar lo que es el tiempo de sangría, que bien seguido platicando va a medir el tiempo que tarda el sangrado en detenerse después de una pequeña punción. Esta prueba va a evaluar la adhesión plaquetaria, que va a ser el proceso que va a depender del factor von Willebrand. Y también en esta enfermedad se va a encontrar un recuento normal de plaquetas. Entonces esto nos va a guiar a que haya
sea un problema más del endotelio que en sí el número de las plaquetas. Posteriormente también va a haber evaluaciones acerca de la hemostasis secundaria. Acá vamos a tener el tiempo de tromoplastina parcial activada, que este va a evaluar lo que es la vía intrínseca de la coagulación. Va a evaluar lo que son el factor 12, 11, 9, 8 y específicamente lo que va a destacar y lo que comúnmente se ve es que si esta se encuentra elevada es por una disfunción en el factor 8. Y en los pacientes con enfermedad de von Willebrand se va a ver un normal tiempo de protrombina, ya que esta va a evaluar la vía extrínseca. Y como hemos venido platicando, el factor de von Willebrand se va a encargar, en todo caso, de proteger a lo que es el factor 8, que está asociado con la vía intrínseca y no con la vía extrínseca. Bien, ya luego pasaremos a lo que son las pruebas específicas ya de la enfermedad, en donde acá ya se va a ver un nivel, el nivel específico del factor 8. Se va a medir la actividad del factor 8. Y también vamos a medir lo que es el antígeno del factor de von Willebrand, que esta prueba va a medir la concentración total de la proteína de factor von Willebrand en el plasma. También vamos a tener a la prueba de laboratorio de actividad del cofactor de cistocetina, que esta va a medir ya más una función de la capacidad que tiene el factor 8, del factor von Willebrand, al unirse a lo que es el receptor específico de la superficie de las plaquetas, que es el receptor de glucoproteína 1B. Lo que va a suceder en esta prueba es que se mezcla el plasma del paciente con una suspensión de plaquetas normales que no sea del paciente. Y luego se va a ir la ristocetina, que no va a funcionar como un antibiótico, sino como un facilitador y va a causar que el factor von Willebrand del plasma del paciente se una a las plaquetas normales. La agregación de las plaquetas normales va a indicar que el factor von Willebrand del paciente es funcional. Y también vamos a tener otra prueba de laboratorio que es el RIPA, que es agregación plaquetaria inducida por ristocetina. Esta es diferente a la anterior, pues esta va a evaluar la respuesta agregante de las plaquetas del mismo paciente a la ristocetina. Se va a utilizar el plasma del propio paciente y se va a ir directamente a la ristocetina y se va a observar cómo las plaquetas del paciente se van a agrupar. Esto en cuanto ya a las pruebas específicas de la enfermedad. Y así se puede dar el resultado o ya podemos diagnosticar lo que es la enfermedad de von Willebrand. Bien, ahora hablando de los tipos de enfermedad de von Willebrand, vamos a dividirlas en dos: enfermedad von Willebrand hereditaria y adquirida. La hereditaria, a su vez, se va a dividir en tres tipos. El tipo 1, que va a ser más que una deficiencia cuantitativa parcial. Esta va a ser la forma más común. Va a representar aproximadamente en gran parte de los casos, casi el 80%, y se va a heredar de manera autosómica dominante. Como mencioné, esta va a ser una deficiencia parcial de la cantidad del factor von Willebrand circulante. Entonces la proteína va a funcionar de manera correcta, sin embargo las cantidades no van a ser suficientes. Los síntomas de sangrado van a ser leves en este tipo 1, van a ser leves a moderados y se van a manifestar como hemorragias mucocutáneas, como el sangrado nasal recurrente, la equimosis y también en las mujeres la menorragia. En el caso de la enfermedad von Willebrand hereditaria tipo 2, se va a subdividir en 2A, 2B, 2M y 2N, pero en general el tipo 2 va a afectar entre el 15 y el 50% de los pacientes. Se caracteriza por la producción de una cantidad suficiente del factor von Willebrand. Sin embargo, acá se va a ver alterada lo que es la función. Bien, en el tipo 2A, la función se ve alterada debido a una mayor incisión por la enzima ADAMTS13. La imagen se ve muy pequeña, pero en la imagen superior, donde está la proteína de von Willebrand, ahí se puede ver dónde actúa este ADAMTS13. Y debido a que va a tener una mayor actividad en escisión, va a resultar en una pérdida de multímeros de peso molecular intermedio alto de la proteína, lo que va a hacer que esta sea defectuosa. En el tipo 2B,
el factor de von Willebrand va a tener por así decirlo, va a ganar función. Esto va a provocar que el factor von Willebrand se una a las plaquetas en la circulación de manera excesiva. Es por eso que acá el conteo de plaquetas suele estar reducido, aunque no es de manera excesiva, por así decirlo. En cuanto al tipo 2M, esta va a ser una variación genética que va a alterar en el factor Willebrand en el dominio A1, lo cual le va a impedir a que ésta se una a las plaquetas. Y en el cuanto 2N se ve variantes en el gen que van a afectar a la unión con el factor 8. Entonces el factor 8 se va a degradar fácilmente porque el factor de von Willebrand no lo va a proteger ni tampoco lo va a transportar, entonces los niveles de factor 8 van a verse disminuidos. Terminando con la parte de enfermedad von Willebrand hereditaria, tenemos al tipo 3, que va a ser la forma más rara y más grave de la enfermedad, con una prevalencia de aproximadamente 1 por millón. Esta, a diferencia de las otras, se va a heredar de autosómica recesiva, es decir, que el paciente debe tener el gen mutado heredado de ambos padres. Las personas con este tipo 3 tienen una ausencia casi total del factor de von Willebrand, lo que provoca un déficit secundario y también muy marcado del factor 8. Los síntomas, como mencioné, van a ser más graves e incluso va a haber sangrado ya en lo que son las articulaciones. Bien, y por otro lado tenemos la enfermedad de von Willebrand adquirida, que va a ser secundaria a otras afecciones médicas y se va a manifestar en la edad adulta. Va a estar asociada a enfermedades linfoproliferativas, como el mieloma múltiple o gamapatías monoclonales. Bien, y también como pueden ver en el cuadro de la enfermedad de von Willebrand hereditaria, va a haber algunos parámetros que también mencioné como pruebas de laboratorio que nos van a ayudar a diferenciar de qué tipo es. Por ejemplo, el antígeno del factor de von Willebrand, como mencioné, va a medir la concentración total del factor de von Willebrand. Entonces nos va a indicar deficiencias cuantitativas que van a estar relacionadas ya con el tipo 1 y también con el tipo 3. Bien, también la actividad del cofactor de ristocetina es más que todo para la funcionalidad y nos va a ayudar para poder detectar enfermedad de von Willebrand tipo 2. Y también es importante comparar estas pruebas de laboratorio que acabo de mencionar. El antígeno del factor de von Willebrand y la actividad del cofactor de ristocetina. Si ambos se van a encontrar bajos en una proporción similar, se sospecha de un problema de cantidad, que va a ser la de tipo 1, que esto es lo que le ocurre a la paciente. Ambos parámetros van a estar disminuidos. Si la actividad del cofactor de ristocetina es mucho más baja que el antígeno de factor de von Willebrand, ya se va a sospechar de un problema en la función que es del tipo 2. Bien, eso sería por la parte de la pregunta 1 y 2 acerca de las pruebas de laboratorio y los tipos de enfermedad de von Willebrand. Siguiente. ¿Qué relación hay entre el factor von Willebrand y el factor 8? Bien, aclarar primero que el factor 8 va a pertenecer a lo que es la vía intrínseca de la cascada de coagulación clásica. Por sí sola, esta va a ser inestable y va a ser susceptible a la degradación de las proteasas que se van a encontrar en el plasma. Es por eso que el factor von Willebrand se va a unir a este y va a ayudar a protegerlo y también a transportarlo en cuanto haya alguna herida. Es su estabilizador y transportador del factor 8. Bien, entonces este factor 8 se va a unir al factor de von Willebrand, incluso va a ayudar a que su vida media sea más prolongada, pasando de 2 horas a aproximadamente 12 horas. Cuando hay una lesión, este complejo se disocia y el factor 8 puede participar tranquilamente en lo que es la cascada de la coagulación. Bien, la siguiente pregunta nos habla de qué tipo de trastorno de hemostasia es la enfermedad de von Willebrand. ¿Primario, secundario o mixto? Bien, el factor de von Willebrand va a participar en lo que es la hemostasia primaria. La deficiencia de este
va a impedir la correcta adhesión de las plaquetas al subendotelio. Va a participar principalmente en lo que es la adhesión plaquetaria. No va a haber la formación del tapón hemostático primario y también la deficiencia del factor de von Willebrand como afecta lo que es la función del factor 8 porque se va a ver degradado por las proteasas del plasma. También va a interferir en lo que es la hemostasia secundaria. Entonces no va a haber una red de fibrina. Bien, entonces, sabiendo ello, podemos concluir que el trastorno de la hemostasia y la enfermedad de von Willebrand va a ser mixta. Va a ser tanto primario como secundario. Bien. Siguiente, por favor. Y por último, ¿por qué una paciente con enfermedad de von Willebrand puede tener menstruaciones anormalmente abundantes? Bien, la menstruación va a implicar lo que es la descamación del revestimiento uterino, que va a estar altamente vascularizado. Esto va a crear una superficie de lo que es el sangrado que va a necesitar una respuesta hemostática rápida para evitar una hemorragia excesiva. Bien. Entonces, este mecanismo de menorragia se va a llevar a cabo por una falla del sistema hemostático en el útero. Debido a que no hay factor de von Willebrand, va a afectar la adhesión plaquetaria y también por su función secundaria con el factor 8, no se va a reforzar este coágulo plaquetario. Entonces va a haber un sangrado más de lo normal porque no se están formando los coágulos de manera adecuada. El sangrado va a continuar por más tiempo de lo esperado y también, sobre todo, con mayor volumen. Y se va a manifestar clínicamente como, la necesidad de cambiar la protección sanitaria con frecuencia, cada 1 a 2 horas. Y la duración del sangrado va a ser superior a los 7 días. Y va a haber una presencia de coágulos grandes. Bien, no solo va a quedar allí, sino que también va a ser un problema clínico más serio, pues puede llevar a complicaciones como la anemia ferropénica, que también se puede ver en la paciente que hay niveles bajos de hierro sérico y va a haber una pérdida crónica por la pérdida crónica de sangre que hay. También se pueden encontrar otras molestias gracias a estas menstruaciones anormalmente abundantes, como va a ser la fatiga, la palidez y la falta de energía, ¿no? Que justamente se va a relacionar con lo que es la hemorragia crónica. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ok, Brenda. Muy amable. ¿Qué es la indicación, ¿no?, en este tipo de pacientes? ¿Has leído algo al respecto? ¿Cuál sería, obviamente, la propuesta? Sí, hay un desmas. Sí, disculpe, se me fue el nombre, pero empieza con desmo. Que ayuda es la desmopresina, el análogo de la vasopresina, de la antidiurética, ¿correcto? Sí, ese era. Ya. Y localmente, ¿no?, antifibrinolíticos, ¿no? Generalmente el ácido tranexámico, la cola de fibrina, ¿no?, que tiene también un efecto importante local. ¿Por qué menciono esto? Porque hay una patología, ¿no?, que está asociada, ¿no?, frecuentemente a mujeres del grupo sanguíneo O, ¿no?, que se ha observado una disminución importante del factor de von Willebrand. Y cuando estas mujeres, ¿no?, están a punto de dar a luz, en el puerperio inmediato, posiblemente no tienen manifestaciones importantes,
pero luego de 4 o más días hay posibilidades de que se evidencie una hemorragia postparto. Sí, Martín, dime, adelante. ¿Se está refiriendo a la eritroblastosis fetal, me parece? No, es otra condición. Ya no, La disculpe. eritroblastosis fetal es la incompatibilidad ABO feto-materna, que es frecuente, es mucho más frecuente en el sistema ABO y menos frecuente para con el sistema RH, pero en esta última es muy severa. Y lo que se evidencia es una enfermedad hemolítica en el recién nacido. En cambio, en la disminución del factor de von Willebrand, ¿no? Hay estudios que señalan que hay una disminución de hasta un 28% en mujeres del grupo O, ¿no? Que como historial o antecedentes tienen, ¿no?, menorragias importantes, que aparentemente cuando salen gestando no son muy sintomáticas, pero en el puerperio inmediato puede obviamente aparecer una hemorragia posparto de manera significativa, razón por la que es importante hacer una anamnesis dirigida y evitar, ¿no?, futuras complicaciones. ¿No? Desmopresina es una alternativa cuando se conoce un antecedente importante. Estas mujeres pueden recibir desmopresina incluso en el tercer trimestre de la gestación, ¿no?, con la posibilidad de que hayan menores complicaciones en el posparto inmediato. La desmopresina es un análogo de la hormona antidiurética que eleva de forma transitoria el factor de von Willebrand, ¿no?, y puede elevarlo en cifras incluso cercanas al 30% de la concentración circulante y no tiene efectos adversos y definitivamente es un efecto temporal, ¿no? Tampoco está descrito complicaciones asociadas a la administración. Es más, puede administrarse de manera nasal, subcutánea y hasta de manera parenteral. O sea, tiene mucha versatilidad en relación a su posología y el efecto es transitorio con resultados muy buenos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Será importante hacer el estudio de enfermedad de von Willebrand en nuestro medio? Las formas leves pasan desapercibidas, ¿no? Como escucharon a sus compañeros, a lo mejor se hacen evidentes en circunstancias en las que hay una cirugía electiva o no, y o posiblemente en aquellos cuadros más severos. En las mujeres es muy frecuente la menorragia, ¿no? Pero característicamente los pacientes muestran sangrado mucocutáneo, ¿no? Epístasis, gingivorragias. Esa es la característica fundamental. Y las visitas al odontólogo generalmente en las extracciones dentarias muestran sangrados importantes, prolongados y voluminosos. ¿Correcto? ¿Qué más? A ver, pregunten. Dime, Fabricio.
no sé si usted o mi compañero que expuso, volver a explicar las diferencias entre la enfermedad de Bohr-Willebrand, la 2 y la 3. Creo que la 2 y la 3. A ver, Brenda, hiciste creo que una apreciación. A ver. Porque la tipo 1 la entendí como que es cuantitativo, que hay poco factor. La 3 también, pero es una Sí, forma mucho más severa. 1 y 3 son cuantitativas. La 2, ¿no?, está relacionado al efecto cualitativo. Pero sí, a ver, adelante. Dime, Martín. Sí, justamente que el tipo 2 más que un déficit del factor von Willebrand es un no funcionamiento adecuado del mismo. Y aparte de todo, que también de lo que estoy investigando, era de que el factor von Willebrand también estimula las plaquetas, lo que viene a ser la megacariocytopoiesis. Y por eso es que su déficit también puede generar una cicatrización deficiente, debido a que no hay suficientes plaquetas a la larga. No se generan las suficientes plaquetas en el momento, y por eso va demorando. Está bien, claro que sí, Martín, ¿no? El tipo 2 se caracteriza por un defecto cualitativo. Hay 2A, 2B, 2M y 2N. En el 2A y en el 2M hay una disminución plaquetaria en el número de las plaquetas. Claro que sí. Habitualmente esta enfermedad se produce por una mutación, ¿no?, en el cromosoma 12. Y allí es donde obviamente nosotros vamos a identificar, ¿no?, que desde el punto de vista cualitativo, estas mutaciones pueden afectar de manera significativa esta capacidad de adherencia, ¿no?, hacia la GP1, 1BA, o hacia la GP 2B3A, ¿no?, que es la otra proteína que participa dentro de esta adhesión y agregación plaquetaria, ¿no? También, obviamente, ha mencionado respecto a esta capacidad que se tiene respecto a esta formación, ¿no?, de los multímeros, que son importantísimos para poder garantizar, ¿no?, toda la funcionalidad del von Willebrand, ¿no? Entonces, cuando obviamente se pierde esta capacidad, entonces definitivamente afecta de manera significativa. Este 2N es alrededor del fenotipo Normandy, por eso es que es N, ¿no? Entonces, allí en el N, va a disminuir importantemente la fijación al factor 8. ¿Sí? Esos son los 4 subtipos de la enfermedad de von Willebrand de tipo 2, 2A, 2B, 2M y 2N, ¿no? Un defecto cualitativo fundamentalmente. ¿Correcto? Entonces, cuando obviamente se hace esta diferenciación, es cuando obviamente se pide el RIPA, ¿no?, para valorar, ¿no?, esta capacidad de adhesión, ¿no?, a la plaqueta, al sitio de unión plaquetario, o la capacidad para formar el multímero, ¿no?, fundamentalmente para diferenciar el 2B, ¿no? El RIPA tiene un uso fundamental para identificar el tipo 2B de la enfermedad de von Willebrand. Dime, Brenda. Sí, justamente eso me faltó mencionar. Que en el caso del RIPA sí va a tener, se va a encontrar bajo en lo que son los diferentes tipos de enfermedad de von Willebrand, en el 1 y el 3, pero sin embargo en el subtipo 2B, esto no va a ser así, porque el tipo 2B, como mencioné,
va a tener una afinidad por las plaquetas. Y lo va, claro, tiene una afinidad alta por las plaquetas. Y por el tanto, el RIPA se va a encontrar más, se va a encontrar elevada, básicamente. Correcto. ¿Alguna duda al respecto? ¿Está claro? Ok, Martín. Esa es una enfermedad tremendamente frecuente. Es posible que cuando ustedes hagan sus serums, tengan que recordar que la presunción diagnóstica, ¿no?, está relacionado fundamentalmente a una orientación respecto a la historia clínica. ¿Sí? Ustedes no van a contar con un laboratorio equipado para las pruebas de hemostasia. La mayor parte de pruebas especiales de hemostasia se refieren a un laboratorio central que tiene o maneja un conjunto de pruebas orientadas a diagnósticos específicos. Entonces, pero, como les comento, la presunción clínica es muy importante, de gran trascendencia para plantearse este diagnóstico. De tal forma de que en determinadas circunstancias puedan derivar a los pacientes para poder completar con el diagnóstico del laboratorio y así confirmar la condición de los pacientes, ¿no? Entonces, una anamnesis, ¿no?, personal que va a estar acompañada de un estudio del árbol genealógico en torno a cuadros similares, tanto en varones como en mujeres, ¿no? Ya saben que la forma más frecuente va a ser siempre la tipo 1, la enfermedad de von Willebrand tipo 1, y que se caracteriza habitualmente por un cuadro de leve a moderado, ¿no? En este caso en particular, si es mujer, entonces hay que tener documentado el historial, ¿no?, del sangrado menstrual, por la posibilidad de que esta sea la única manifestación que muestran las pacientes. El tipo 3 es poco frecuente, pero aquí prácticamente hay ausencia del antígeno de von Willebrand, ¿no?, y también del cofactor de ristocetina. Esta enfermedad puede ser de presentación idéntica al de una hemofilia, porque hay compromiso articular cuando el sangrado compromete las mismas. Pueden haber, ¿no?, secuelas importantes que están asociadas fundamentalmente a la destrucción, ¿no?, de la estructura articular. Entonces, por eso hay que tener de manera importante presente que la prevalencia del tipo 3 es el doble en mujeres que en varones. Entonces, su diagnóstico, ¿no?, podría plantearse desde el punto de vista diferencial como una hemofilia cuando es varón, pero cuando es una mujer, entonces planteen una forma severa, ¿no?, un tipo 3 de von Willebrand. ¿Correcto? Brenda, ¿cuál sería el tipo de von Willebrand de nuestra paciente? Como Por los mencioné, estudios de laboratorio. sería el tipo 1, porque tiene el cofactor ristocetina bajo y también el antígeno de factor de von Willebrand disminuido. Entonces, claro, podría estar normal, ¿no? Hay algunos pacientes que pueden tener cifras normales, pero clásicamente pueden estar disminuidos levemente, ¿no? Por eso se diferencia muy significativamente del 3. ¿Estamos? Hay una relación, ¿no?, del antígeno con el cofactor de ristocetina, Brenda. ¿Te acuerdas? ¿Cómo es este valor en la paciente?
Disculpe, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, el factor diferenciador, ¿no?, que obviamente establece al antígeno de von Willebrand respecto al cofactor. En el numerador va el cofactor de ristocetina y en el denominador el antígeno del von Willebrand. ¿Te acuerdas? El punto de corte es 0,6. 0,6. En el tipo 1 es más de 0,6. Y en el resto va a ser siempre menor a 0,6. A excepción del 2N, ¿no?, que es el único también que tiene más de 0,6. Ese también es otro indicador respecto al tipo de enfermedad de von Willebrand, ¿no?, por el cociente ristocetina sobre el antígeno del factor von Willebrand, ¿no? También es empleado de manera muy rápida cuando existen algunas dudas respecto a cómo se encuentran las demás pruebas, poder emplearlo, ¿no? Cociente ristocetina, antígeno de von Willebrand. Muy bien. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? No. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos entonces el día jueves. ¿A qué es la teoría? Delegado, ¿a qué es la teoría? No, no tengo entendido, pero no nos han dicho nada. A las 5, ¿no? ¿El jueves o el lunes que viene? La teoría es el jueves. Los jueves son las teorías. Sí, A las 5 de la tarde, ¿no? sí, claro. Ok, entonces nos vemos el día jueves. Muy buenas noches. Nos vemos entonces. Gracias. No, pero- Buenas noches. Buenas noches, doctora. Doctora, Hasta luego, gracias. doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Doctora. Buenas noches.